El 28 de septiembre de 2025, Grand Blanc Township, Michigan. Cuando los primeros agentes irrumpieron en el estacionamiento, la iglesia ya ardía como una antorcha y el aire estaba impregnado de humo y pólvora. Entre los gritos desesperados de los feligreses que huían, se oían disparos aislados que resonaban contra las paredes antes de ser apagados por el rugido del fuego. En cuestión de minutos, el santuario que debía simbolizar paz y comunidad se había convertido en una escena de guerra improvisada. Los cuerpos de víctimas yacían en pasillos ennegrecidos, mientras un hombre armado, Thomas Jacob Sanford, caía abatido tras un breve intercambio de fuego. La tranquilidad de un domingo había sido reemplazada por el caos absoluto. Bienvenidos a Rastros del Pecado. El 28 de septiembre de 2025, lo que debía ser un domingo de recogimiento espiritual en Grand Blanc Township, Michigan, se convirtió en una de las jornadas más oscuras para la comunidad religiosa local. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, escenario habitual de cantos, oraciones y unión familiar, fue súbitamente transformada en un campo de batalla. El agresor, identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, irrumpió en la tranquilidad con una violencia planificada. Embistió con su camioneta las puertas principales, irrumpió con un rifle de asalto y desató una ráfaga de disparos contra los fieles. La devastación no terminó allí. Con gasolina y fuego, convirtió el santuario en un horno de humo y llamas, atrapando a decenas de personas en su interior. El saldo fue desgarrador: 4 muertos y 8 heridos, en un ataque que duró apenas minutos, pero dejó cicatrices que persistirán durante generaciones. Sanford cayó abatido por la policía, pero la magnitud de su violencia dejó en claro que no se trataba de un arrebato aislado, sino de una amenaza creciente contra las instituciones religiosas en Estados Unidos. Este informe busca desmenuzar los hechos, analizar sus causas subyacentes y situar el atentado de Grand Blanc dentro de un patrón más amplio: la alarmante vulnerabilidad de los espacios de culto frente a la violencia armada y el extremismo contemporáneo. Para comprender plenamente la magnitud del suceso de Grand Blanc, es fundamental una reconstrucción meticulosa y cronológica del asalto. La secuencia de los hechos, sintetizada a partir de cronologías oficiales, declaraciones de las fuerzas del orden y testimonios presenciales, revela un ataque multifacético, diseñado para maximizar la letalidad, el caos y la destrucción simbólica. El ataque comenzó a las 10:25 de la mañana, cuando la liturgia dominical se encontraba en su punto álgido y las bancas estaban repletas de familias, niños y ancianos. Fue en ese instante cuando Thomas Jacob Sanford ejecutó el primer movimiento de su plan. Transformó su Chevrolet Silverado Z71 plateada en un ariete mortal. El vehículo impactó de frente contra las puertas principales de la iglesia, arrancando de cuajo la sensación de seguridad que el templo representaba para los feligreses. No se trató de un gesto impulsivo, sino de una táctica pensada con precisión quirúrgica.
El estruendo metálico, seguido del crujido de la madera y los vidrios, creó un escenario de caos instantáneo, abriendo una brecha por la cual la violencia se filtraría sin retorno. La camioneta no era un simple medio de transporte. Sanford la había cargado de símbolos, 2 grandes banderas estadounidenses ondeando en la parte trasera y una placa conmemorativa de la guerra de Irak. Estos elementos, lejos de ser accesorios decorativos, funcionaban como piezas de una narrativa personal, como si el atacante quisiera enmarcar su acto en una justificación patriótica o en la sombra de su pasado militar. El uso del vehículo como arma inicial revelaba una estrategia fría y meticulosa: explotar la vulnerabilidad estructural de un objetivo blando, un espacio abierto a la comunidad y carente de defensas físicas. Así, la primera embestida no solo rompió las puertas de un templo, sino también la frágil frontera entre la fe y el terror. Inmediatamente después de irrumpir en el edificio, Sanford salió de su vehículo armado con un rifle de asalto semiautomático. Su vestimenta, que incluía pantalones de camuflaje, indicaba un grado de preparación táctica y una mentalidad de combate. Procedió a abrir fuego de manera indiscriminada contra la congregación, que incluía hombres, mujeres y niños de todas las edades, sembrando el pánico y causando víctimas de inmediato. Los testigos presenciales describieron haber escuchado una gran explosión cuando las puertas cedieron, seguida inmediatamente por el estruendo de los disparos mientras los feligreses intentaban huir desesperadamente. Un superviviente relató cómo una bala destrozó una puerta de cristal cerca de él, hiriéndole en la pierna con la metralla mientras corría para proteger a su familia. El ataque de Thomas Jacob Sanford no se limitó al estruendo de los disparos. Casi al mismo tiempo que apretaba el gatillo, encendió un arma aún más implacable: el fuego. Gasolina vertida estratégicamente actuó como acelerante, convirtiendo la iglesia en una pira que devoraba todo a su paso. Las investigaciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos confirmaron lo que los sobrevivientes ya intuían en el caos. El incendio no fue un accidente del enfrentamiento, sino una táctica deliberada para garantizar destrucción total. En cuestión de minutos, las llamas treparon por los muros de madera y consumieron los techos, envolviendo el santuario en un infierno cerrado del que escapar resultaba casi imposible. El calor abrasador y el humo espeso complicaron la labor de los rescatistas, atrapando a feligreses entre bancos y pasillos en medio de la confusión. Las llamas no solo cobraron vidas por contacto directo, sino también por asfixia silenciosa, dejando cuerpos sin huella de bala, pero marcados por el humo letal. El incendio, más allá de maximizar el terror, cumplió un objetivo simbólico y devastador: la pérdida absoluta del edificio. La iglesia, núcleo espiritual y comunitario de Grand Blanc, quedó reducida a cenizas. Lo que antes era un espacio de fe y recogimiento quedó borrado del mapa, convertido en un vacío que simbolizaba la ferocidad del ataque. La inspección del vehículo de Sanford por parte de los técnicos en explosivos del FBI y la ATF reveló un nivel adicional de cálculo y letalidad. Dentro de la Chevrolet Silverado se hallaron 4 dispositivos explosivos improvisados ensamblados con fuegos artificiales comerciales y botes de humo unidos de manera rudimentaria con cinta adhesiva. Aunque nunca fueron detonados, su sola existencia añadía un matiz siniestro: la clara intención de escalar el ataque más allá de las armas convencionales. Los investigadores advirtieron que aquellos artefactos podían haber sido utilizados contra los primeros en responder, prolongando el caos y aumentando el número de víctimas. El hallazgo obligó a la escena a ser tratada como una zona de alto riesgo, extendiendo la tensión hasta el registro de la residencia de Sanford.
El ataque a la iglesia de Grand Blanc se reveló entonces como algo mucho más que un tiroteo masivo. Fue un asalto híbrido, ejecutado con una coordinación perturbadora. Cada componente cumplió un papel dentro de un guión macabro. La embestida inicial con la camioneta sirvió para abrir brecha y sembrar desorientación. El rifle de asalto maximizó la capacidad de matar en cuestión de segundos. El incendio provocado no solo bloqueó rutas de escape y generó caos, sino que también aseguró la destrucción simbólica del templo. Los IEDs, aunque inactivos, representaban la fase final de una escalada destructiva. Este modelo de ataque híbrido, donde cada táctica refuerza y multiplica los efectos de las demás, representa una evolución alarmante en la violencia contra objetivos blandos. Para las autoridades, se convirtió en un escenario de estudio que plantea desafíos inmediatos. ¿Cómo anticipar, contener y neutralizar un ataque que combina métodos de guerra con la vulnerabilidad de espacios civiles? Para comprender las raíces de esta tragedia, es imperativo construir un perfil biográfico y psicológico del atacante. El análisis de la vida de Thomas Jake Sanford revela una compleja interacción de servicio militar, agravios personales, presiones psicológicas y una radicalización ideológica que culminó en un acto de violencia extrema. Thomas Jake Sanford, de 40 años, vivía en Borton, una localidad cercana a Grand Blanc, Michigan. Su identidad estaba marcada por el uniforme que vistió durante 4 años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Entre junio de 2004 y junio de 2008, sirvió como mecánico de automoción y operador de recuperación de vehículos, alcanzando el rango de sargento antes de su baja. Su trayectoria incluyó un despliegue de 7 meses en Irak, desde agosto de 2007 hasta marzo de 2008. Aunque el comandante de su unidad declaró que aquel destacamento no estuvo sometido a combates directos de gran envergadura, la sola exposición a un entorno de guerra constituye un punto de inflexión personal. Irak, con su clima de tensión permanente, marcó un antes y un después en la vida de Sanford. Los testimonios de sus amigos apuntaban a un cambio perceptible a su regreso. Lo describían como una persona más seria, alguien endurecido por la experiencia, aunque no necesariamente por el combate. Ese matiz, sin embargo, bastó para sugerir que el despliegue había dejado una huella silenciosa en su carácter, un rastro invisible que con el tiempo se mezclaría con los elementos más oscuros de su personalidad. La investigación del FBI, respaldada por múltiples testimonios de amigos y conocidos, reveló que el motor del ataque de Thomas Sanford no fue el azar ni una ideología improvisada, sino un odio personal profundamente enraizado contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese resentimiento no surgió de un debate teológico, sino de una herida íntima. Más de una década antes, en Utah, Sanford mantuvo una relación con una mujer devota de la fe mormona. Según los informes, ella lo presionó para que se uniera a la iglesia como condición para continuar la relación. Sanford se negó. Aquella negativa selló el destino del noviazgo, pero también encendió una chispa de rencor que nunca se apagó. Con los años, lo que comenzó como una frustración personal mutó en un odio ideológico obsesivo. Sanford empezó a hablar con frecuencia de la iglesia como si fuese un enemigo tangible. La calificaba de anticristo y llegó a expresar una visión paranoica. Estaba convencido de que los mormones iban a apoderarse del mundo. Sus palabras no eran arrebatos aislados, sino un discurso constante que revelaba el envenenamiento progresivo de sus pensamientos.
Apenas unos días antes de la masacre, Sanford expuso estas mismas ideas a Chris Jones, candidato al consejo municipal que hacía campaña en su vecindario. Lo hizo con una calma inquietante, describiendo su odio con serenidad, pero transmitiendo un fondo desquiciado. Aquella conversación, que en su momento pudo parecer solo una divagación perturbadora, se convirtió después en una premonición fatal de la violencia que estaba a punto de desatar. Tras colgar el uniforme, la vida de Thomas Sanford tomó un rumbo marcado por la turbulencia. Su estancia en Utah no solo estuvo atravesada por la ruptura sentimental que lo vinculó con la fe mormona, sino también por un fuerte consumo de metanfetaminas. Amigos cercanos coincidieron en que esa adicción lo transformó, acentuando un carácter ya endurecido por su paso por el cuerpo de marines. Pero las drogas no fueron el único peso que arrastraba. De regreso en Michigan, Sanford enfrentó una prueba aún más cruel, la enfermedad de su hijo pequeño. El niño padecía hiperinsulinismo congénito, un trastorno raro y devastador que obligaba a costosos tratamientos y generaba una presión económica y emocional abrumadora. Para atenderlo, Sanford dejó su empleo como conductor de camiones de Coca-Cola, sacrificando estabilidad financiera en nombre de la supervivencia de su hijo. En un artículo de prensa sobre aquel calvario familiar, Sanford pronunció una frase que ahora resuena con un eco inquietante. Pasé 4 años en el cuerpo de marines y estuve en Irak, y esto sigue siendo lo más singular a lo que me he enfrentado. Con esas palabras revelaba el nivel de agotamiento y desesperación que lo consumía. La combinación de adicción, penurias económicas y sufrimiento familiar tejió un caldo de cultivo letal. Lo que en otro hombre pudo haber sido resiliencia, en Sanford se convirtió en un cóctel de frustración y resentimiento, capaz de alimentar la obsesión que lo empujó hacia la violencia. 4 miembros de la congregación perdieron la vida en el ataque. La naturaleza del asalto híbrido de Sanford se reflejó en las causas de la muerte. 2 víctimas fallecieron a causa de heridas de bala, mientras que las otras 2 perecieron en el incendio, y sus cuerpos fueron recuperados posteriormente de entre los escombros carbonizados de la iglesia. Las víctimas fueron identificadas como John Bond, 77 años, un veterano de la Marina de los EEU que sirvió en Vietnam. Era un abuelo de 10 nietos y una figura muy querida en su comunidad, conocido por su pasión por el golf y los trenes. Craig Hayden, un líder de la iglesia y esposo devoto durante 50 años. Su hija, Lisa Lewis, que presenció el ataque, expresó públicamente su perdón hacia el pistolero en un acto de notable gracia. Pat Howard, 77 años. Asistió al servicio con su esposa, Kitty, quien afortunadamente resultó ilesa. Fue recordado por su familia y amigos como un hombre de familia dedicado. Thelma Armstrong se encontraba en el servicio con su hija. Su familia la recordó como una madre y abuela amada. 8 personas resultaron heridas en el ataque, con un rango de edad que abarcaba desde los 6 hasta los 78 años, lo que demuestra la naturaleza indiscriminada de la violencia. Las lesiones sufridas fueron diversas. 5 personas fueron tratadas por heridas de bala, mientras que otras 3 recibieron tratamiento por inhalación de humo a causa del incendio. Los informes iniciales indicaban que al menos una persona se encontraba en estado crítico, cifra que posteriormente se actualizó a 2. Afortunadamente, se esperaba que todos los heridos se recuperaran. Entre los heridos identificados se encontraban Benjamin Phelps y su hijo pequeño, la familia Hicken, Jeff y Marey Kubiak, S. Bridger Frampton y Greg Mikat, quien recibió 3 disparos mientras intentaba heroicamente detener al atacante. En medio del terror y el caos surgieron numerosos ejemplos de extraordinaria valentía por parte de los miembros de la congregación. Ante el peligro inminente, muchos actuaron instintivamente para proteger a los más vulnerables, formando escudos humanos para proteger a los niños y evacuarlos a un lugar seguro.
Además, varios profesionales médicos de un hospital cercano que asistían al servicio no dudaron en arriesgar sus propias vidas, entrando y saliendo repetidamente del edificio en llamas para rescatar a los heridos y arrastrarlos a un lugar seguro. El doctor Michael Danick del Hospital Henry Ford Genesis elogió sus acciones, calificándolos de héroes absolutos. El ataque de Grand Blanc ilustra de manera contundente la paradoja de las instituciones religiosas. Su inherente vulnerabilidad física, nacida de una misión de apertura y acogida, coexiste con una profunda resiliencia comunitaria. La facilidad con la que el atacante pudo irrumpir en el edificio y causar estragos expuso brutalmente la vulnerabilidad de la iglesia como objeto blando. Sin embargo, la respuesta inmediata desde dentro de la congregación reveló una fortaleza de otro tipo. El instinto primordial no fue únicamente la autopreservación, sino la protección comunal. La cohesión social y los valores compartidos que definen a una comunidad de fe se transformaron en una fuerza de respuesta ad hoc, poderosa y eficaz. La blandura del objeto era un atributo físico, pero la dureza de la comunidad era un atributo social, demostrando que la verdadera fuerza de un lugar de culto no reside en sus muros, sino en los lazos que unen a sus miembros. La respuesta oficial al ataque de Grand Blanc fue un esfuerzo masivo y coordinado que abarcó desde la intervención inmediata en la escena hasta una investigación federal a gran escala. El análisis de esta respuesta revela tanto la eficacia de las tácticas de respuesta rápida como las limitaciones inherentes de un enfoque puramente reactivo ante la violencia premeditada. La primera alarma llegó al 911 a las 10:25 de la mañana. Apenas medio minuto después, las sirenas rompían el silencio del vecindario. Los agentes ya estaban en camino. La inmediatez con la que actuaron las fuerzas del orden transformó el curso de los acontecimientos, evitando que el ataque se prolongara más allá de lo soportable. En el estacionamiento de la iglesia, la tensión alcanzó su punto máximo. Allí, Sanford fue interceptado por un oficial del Departamento de Policía de Grand Blanc Township y un agente de conservación del Departamento de Recursos Naturales de Michigan que, por coincidencia, se hallaba cerca y respondió sin dudar. El enfrentamiento fue inevitable. El cruce de disparos resonó como un eco de guerra en medio de aquel espacio sagrado. 8 minutos después de iniciado su asalto, a las 10:33 am, Sanford cayó abatido. El agresor había sido neutralizado con una rapidez que rozaba lo quirúrgico. La intervención no solo fue un éxito táctico, fue, ante todo, un muro levantado contra una masacre aún mayor. La línea entre el caos absoluto y el control se dibujó en cuestión de segundos, marcada por el fuego de las armas y la sangre derramada en el asfalto. La magnitud del ataque no dejaba lugar a dudas. Armas de fuego, fuego intencional y explosivos en un templo de culto. Ante semejante escenario, el caso escapaba de la jurisdicción local. El FBI asumió el mando con una contundencia que reflejaba la gravedad del crimen. En cuestión de horas, más de un centenar de efectivos federales irrumpieron en la escena. Entre ellos, agentes especiales, analistas de inteligencia y personal técnico, todos desplegados con un objetivo común: desentrañar las motivaciones y el alcance del atentado. El ataque fue catalogado oficialmente como un acto de violencia selectiva, una clasificación que revelaba la sospecha de que la iglesia y sus fieles habían sido escogidos de manera deliberada. El agente especial a cargo en funciones, Ruben Coleman, lo dejó claro: descubrir el motivo era una prioridad ineludible. La primera jornada cerró con más de 100 entrevistas a víctimas y testigos, cada testimonio convertido en pieza de un rompecabezas sombrío. Mientras tanto, otro frente se abría bajo la dirección del Equipo de Respuesta Nacional de la ATF. Su misión era tan meticulosa como peligrosa: reconstruir el origen del incendio, estudiar la naturaleza de las llamas y examinar los artefactos explosivos hallados en la camioneta de Sanford.
Aquellos dispositivos, aún inertes, hablaban de una capacidad de destrucción que pudo haber multiplicado la tragedia. Cada huella, cada ceniza, cada fragmento metálico se transformaba en evidencia. Y sobre todos ellos flotaba una certeza inquietante. El ataque no había sido un arrebato, sino una acción calculada que apenas comenzaba a revelar sus secretos. El ataque del 28 de septiembre de 2025 en Grand Blanc Township dejó tras de sí una estela de dolor y preguntas urgentes. Fue una tragedia multifacética que desnudó fallas y, al mismo tiempo, reveló fortalezas invisibles en la comunidad. Su análisis permite identificar patrones y lecciones que resultan vitales para anticipar y prevenir futuras amenazas. Este suceso expuso un modelo de ataque híbrido, una combinación de tácticas, armas de fuego, incendio intencional y explosivos cuidadosamente dispuestas para infligir el máximo daño. Al desentrañar sus raíces, emergió un cóctel de agravios, resentimientos personales, pulsiones ideológicas y fracturas psicológicas que, en conjunto, pavimentaron el camino hacia la violencia. La paradoja fue evidente. Por un lado, la vulnerabilidad institucional quedó al descubierto. Por otro, la resiliencia comunitaria brilló en los instantes más oscuros, con respuestas inmediatas y gestos de solidaridad que evitaron un saldo aún mayor. Sin embargo, el ataque reveló también los límites de una seguridad meramente reactiva, obligando a repensar estrategias desde una perspectiva preventiva. Al mismo tiempo, la narrativa de la comunidad mostró un contrapeso inesperado: el perdón, entendido no como olvido, sino como resistencia frente a la lógica del agresor. Esa capacidad de sobreponerse al odio se erigió como una respuesta tan poderosa como la acción táctica de las fuerzas del orden. El ataque de Grand Blanc no solo fue un golpe devastador a una comunidad, fue también un espejo que obliga a mirar de frente los vacíos que aún persisten en materia de seguridad y cohesión social. Las lecciones están ahí. La verdadera cuestión es si se aprenderán a tiempo.